Ciudad de México, 1945. La madrugada cae como un telón espeso sobre la colonia Doctores. En la esquina de Niños Héroes, con una avenida que todavía no aprende el silencio, un complejo recién inaugurado se alza con pretensión de palacio. Arcos, patios, fuentes, un teatro pequeño, pasillos que repiten su propia sombra. Lo bautizaron la Posada del Sol. Abrió con promesas de brillo. Horas después ya tenía grietas que nadie quiso ver. El metraje que sobrevivió muestra a los trabajadores saliendo con cascos polvosos y detrás un corredor vacío con alfombras aún por estirar. Se escucha un eco seco, como si alguien dejara caer una moneda en el fondo de una fuente sin agua. No hay música, no hay voces, solo un viento que parece empujar puertas que no tienen cerradura. El primer rumor no fue de lujo ni de banquetes. Fue de un cuerpo colgado en el patio central, la cuerda perdida entre celosías y la sombra de un árbol que no debería estar ahí, porque nadie plantó un árbol en la geometría severa del proyecto. El segundo rumor fue de una niña que dejó huellas pequeñas de tierra en el pasillo norte, huellas que terminan de golpe frente a una capilla improvisada, sin santo, sin nombre, con cera escurrida y un listón azul atado a un clavo. Dicen que el listón olía a humedad de sótano. Dicen que el listón nunca se movía aunque el viento soplara en contra. En los meses siguientes, el hotel se convirtió en un lugar maldito. Fiestas que no se anuncian, habitaciones que nadie alquila dos veces, un escenario apagado donde alguien ensaya una obra que no existe. Los guardias repiten que no vieron nada. Los vecinos cierran ventanas antes de las 8. El nombre Posada del Sol empieza a sonar como burla. Adentro, el sol no entra, solo entra el silencio. Un fotógrafo anónimo dejó 3 placas de vidrio con exposiciones subexpuestas, un patio con una fuente seca, un corredor con espejos empañados, una habitación con una silla de respaldo torcido. En la esquina de una de esas placas hay un trazo con tinta negra: no entrar. No es advertencia de mantenimiento, es sentencia. Algo o alguien decidió que ese edificio debía quedar fuera del mapa emocional de la ciudad. Y, sin embargo, en la madrugada de un jueves de 1945, cuando el polvo de la obra aún se pegaba a los pulmones, una voz de niño fue escuchada desde el subsuelo. No hubo nombre, no hubo grito, solo una sílaba suspirada y un golpe de puerta. Nadie acudió, nadie registró. Lo único que quedó fueron versiones y una pregunta que nadie pudo contestar sin bajar la voz. ¿Qué desapareció primero en la Posada del Sol? ¿La gente o la luz? La colonia Doctores en 1945 no era turística ni amable. Era un distrito de oficios rotos y hospitales viejos, talleres que cerraban de golpe al caer la tarde, calles con banquetas que parecían tragarse el sonido de los pasos. Entre las vecindades y los consultorios, la ciudad se abría como una boca seca. Ahí, en un lote demasiado grande para el barrio, levantaron la Posada del Sol, un complejo monumental que prometía teatro, salones, patios, fuentes, prometía luz, entregó sombras. El proyecto nació con presupuesto, arquitectos y consignas de modernidad. Terminó con cuartos cerrados con cadenas y pasillos donde la electricidad fallaba justo cuando alguien decía: no pases. La ciudad venía de la guerra de afuera, de migraciones internas, de una modernización atropellada. El edificio, nuevo y sobrio, se volvió un punto ciego. No era la periferia, no era el centro. Era un hueco con fachada decente, la geometría perfecta para que lo inexplicable ocurriera sin testigos. Los vecinos hablaban con cuidado. Decían «ese hotel» sin pronunciar el nombre. Aseguraban haber escuchado voces detrás de los canceles, un murmullo bajo que no sonaba a fiesta ni a discusión, sino a recitación. Algunos oyeron un eco con ritmo de pasos, como si un pasillo demasiado largo devolviera sonidos ajenos. Otros veían sombras cruzar de un arco a otro sin que hubiera gente. La palabra prohibido se volvió consigna tácita. En las noches los niños no miraban hacia los patios. Si una pelota caía del otro lado, no se recuperaba. El primer relato oficial aparece en un cuaderno gris de la comisaría local,
archivado con tinta pálida, una anotación sobre ruidos inusuales y movimiento de personas no identificadas dentro del complejo a horas en que todo debería estar cerrado. No hubo intervención, no hubo reporte amplio, solo una visita fallida, un guardia que no quiso firmar su nombre, 3 lámparas que parpadearon al unísono y una puerta interna que a la mañana siguiente apareció trabada por dentro con un trozo de madera labrada que nadie reconoció. En la colonia corría la versión de que el propietario, un ingeniero extranjero, había invertido demasiado y mal, de que los salones sin estrenar eran una deuda que respiraba, de que un ensayo teatral con escenografía incompleta quedó suspendido a mitad de una noche y jamás se desmontó como si el telón cayera para siempre. Con el paso de los meses, la posada cambió de manos, de vigilancia, de cerraduras. No cambió de rumor, maldita, aterradora, condenada a no terminar de nacer ni de morir. El aislamiento geográfico aquí no es de distancia, sino de rechazo. La Doctores, con su red de calles rectas y su trazo de consultorios, rodeó al edificio como se rodea a un enfermo contagioso. A partir de cierta hora, los tranvías pasaban sin mirar. A partir de cierta hora, los vendedores ambulantes cortaban camino para evitar el patio principal. Quedó una burbuja de silencio en medio del tráfico, una especie de frontera invisible. Se podía rodear el complejo a pie y sentir que la temperatura bajaba, que los diálogos en la banqueta disminuían, que el tiempo se hacía más lento, como en un cuarto de hospital antes del parte médico. La cultura local, católica, práctica, desconfiada, colocó velas en rincones, improvisó cruces con palitos y alambre en los muros reciclados de la obra. Una limpiadora decía haber visto a una niña de cabello oscuro, descalza, entrar por la puerta lateral y desaparecer detrás de las columnas, sin hacer ruido. Un carpintero contó que escuchó una risa corta en el pasillo norte y dejó escapar la herramienta. Cuando volvió a levantarla, encontró una cinta azul atada a la manija, como un recordatorio de que alguien lo estaba escuchando trabajar. Nadie quiso citar nombres, nadie quiso declarar en firme. El edificio, casi nuevo, ya estaba arruinado sin estarlo. Los espejos se empañaban sin causa visible. Las fuentes, sin agua, conservaban olor a humedad. En un cuarto del segundo nivel, una alfombra sin desenrollar guardaba marcas de botas pequeñas, demasiado pequeñas para un empleado. El teatro, si puede llamarse teatro a ese escenario bajo, mantuvo un telón pesado que a veces chasqueaba solo. Los técnicos afirmaban que era corriente de aire. Los vecinos afirmaban que era un ensayo. Se decía que de madrugada una voz femenina recitaba nombres en voz muy baja y luego guardaba silencio cuando alguien trataba de anotar. Ese es el contexto. La Ciudad de México creyéndose moderna, el barrio acostumbrado a la enfermedad y al trámite, y un edificio monumental que no funciona como hotel, ni como centro cultural, ni como nada. Lo demás se acomodó como fichas de dominó. El rumor del suicidio en el patio, los pasillos cerrados por mantenimiento que nadie hizo, la capilla improvisada con cera derretida y sin santo visible, y la sensación, constante opresiva, de que algo adentro no quería visitantes, pero sí testigos. El primer caso que obligó a escribir un informe con apellidos llegó poco después. En un plano borroso de esa acta, todavía se lee una palabra que resume la historia de la Posada del Sol desde su nacimiento. Desapareció. Lo que desapareció, cuándo desapareció y por qué, eso se fue deformando con cada versión. Lo único estable desde el principio fue el eco y el silencio. El 17 de noviembre de 1945, poco antes del amanecer, una patrulla detuvo su motor frente al portón principal de la Posada del Sol. Un guardia, con la linterna temblando en la mano, había corrido hasta la esquina gritando que una niña se había metido. No era su hija, ni hija de nadie conocido del barrio. No llevaba uniforme de escuela ni zapatos, solo un vestido blanco cubierto de polvo y un listón azul. Los vecinos recuerdan haberla visto jugando la tarde anterior en la Plaza Doctor Navarro. Un vendedor de periódicos asegura que la niña hablaba sola, mirando hacia los techos del hotel.
como si alguien desde adentro le respondiera. Cuando desapareció, nadie escuchó un grito, nadie vio correr a nadie. Simplemente dejó de estar ahí. El portón estaba entreabierto, aunque la cerradura se juraba cerrada desde hacía semanas. El guardia que debía custodiar el interior, un hombre llamado Mario Ávila, de 46 años, no aparecía. Su linterna fue hallada tirada junto al primer patio, todavía encendida, apuntando hacia una pared sin puerta. El haz de luz dibujaba un círculo fijo sobre el revoque, y justo en el centro una marca, una mano de barro del tamaño de la de un niño. Los agentes recorrieron el corredor principal. Las huellas de la niña se detuvieron junto al teatro pequeño, donde la madera del suelo crujía con cada paso. Había un silencio tan denso que uno de los policías vomitó. En las paredes colgaban carteles de inauguración amarillentos, con letras apenas legibles. La Posada del Sol, el resplandor de la modernidad mexicana. En el piso, un zapato infantil, tamaño 24, sin cordones. Esa noche, el reporte se llenó con términos burocráticos: menor extraviada, recinto cerrado, guardia ausente. No hubo mención de la mano de barro ni del listón azul que un agente encontró amarrado al picaporte de la capilla. Pero en el margen, alguien, quizá el propio inspector, escribió una frase que más tarde sería tachada con tinta negra. Algo la llamó por su nombre. Cuando amaneció, el hotel estaba vacío otra vez. No había rastro de la niña. El guardia Mario Ávila apareció 12 horas después, caminando sin rumbo por el mercado de Pugibet. Su ropa estaba húmeda, la mirada perdida. No recordaba haber dejado su puesto. Tampoco recordaba el nombre de la niña. Lo único que dijo, antes de colapsar, fue: había alguien en el teatro, pero no estaba en el escenario. Estaba detrás del telón, hablando con ella. El caso se cerró a los 3 días. Se archivó como accidente. Nadie insistió. Pero en el barrio empezaron los rumores: que la niña no había salido, que a veces se oían pasos pequeños entre los arcos, que un perro callejero que dormía en la entrada amaneció muerto, con la lengua azul y la cabeza vuelta hacia la pared. Con el tiempo, el nombre de la desaparecida se borró de los registros. Lo que quedó fue el altar. Alguien, sin permiso, lo levantó en la capilla lateral. Velas blancas, un pequeño vestido colgado y una fotografía infantil recortada de un periódico viejo. Desde entonces, cada 17 de noviembre, alguien enciende una vela. Nadie sabe quién. La Posada del Sol, desde ese día, dejó de ser un edificio. Se convirtió en un rumor material, en un punto ciego del mapa. La gente pasaba frente a su fachada y sentía que los relojes se atrasaban. En la noche, algunos juraban ver tras las rejas una figura pequeña de pie, mirando hacia la calle, con un listón azul en el pelo y las manos llenas de barro. Dicen que si uno pronuncia su nombre frente a la puerta principal, aunque nadie lo recuerde, el aire se detiene, que algo dentro responde con un eco muy bajo, como si repitiera cada palabra para aprenderla, y que, si uno insiste demasiado, una sombra se mueve detrás del vidrio pidiendo silencio. Porque en la Posada del Sol, todo lo que entra deja de ser visitante. Se convierte en parte del inventario del olvido. El informe policial del 17 de noviembre de 1945 quedó archivado en una carpeta sin índice. Durante décadas, nadie lo consultó. Cuando reapareció, en una caja de cartón húmeda, dentro del antiguo edificio del Ministerio de Obras Públicas, las páginas tenían manchas oscuras y un olor agrio, como de encierro. En una esquina, con tinta azul corrida, puede leerse un encabezado parcial: Operativo interno. Reconocimiento de áreas restringidas. Caso menor desaparecida. No hay firma. No hay número de expediente. Las crónicas orales hablan de 3 noches de búsqueda. Ningún diario las registró, pero los vecinos de la colonia Doctores recordaron ver entrar camionetas sin logotipo, con reflectores cubiertos por lonas. Dicen que el primer equipo entró por el portón lateral, el que da a Doctor La Vista, y que el segundo nunca salió. Uno de los sobrevivientes, un electricista llamado León Barrera, contaría años después su versión ante un periodista de Nota Roja.
El aire ahí adentro no era aire. Era como si la humedad tuviera voz. Los reflectores se apagaban sin razón. Sentíamos que alguien caminaba por arriba, pero el techo estaba vacío. Barrera describió un recorrido imposible. Corredores que desembocaban en patios que no correspondían al plano original. Puertas que se abrían hacia muros. Una escalera que subía 2 pisos, pero terminaba al mismo nivel. Aseguró que los hombres llevaban consigo un perro rastreador que empezó a gruñir apenas cruzaron la capilla. El animal se lanzó hacia una pared con mosaicos y rascó frenéticamente. Detrás, hallaron un espacio hueco. Dentro había restos de madera, una muñeca de porcelana con el rostro partido y marcas de cera en el suelo. Nadie mencionó huesos. Nadie quiso decir tumba. El jefe de grupo ordenó sellar la abertura con cemento al amanecer, pero alguien, tal vez Barrera, tal vez otro, dejó allí una pequeña cruz de alambre. Cuando regresaron al día siguiente, la cruz había desaparecido. Las versiones divergen. Algunos dicen que esa misma noche, un funcionario del ayuntamiento ordenó suspender toda búsqueda por respeto a la propiedad privada. Otros juran que un sacerdote fue llamado de emergencia, que realizó una oración breve frente a la fuente seca y abandonó el lugar sin pronunciar palabra. Un fragmento de acta, ilegible en gran parte, conserva apenas una línea subrayada en lápiz. El eco respondió. A partir de entonces, nadie volvió a entrar oficialmente. Los obreros contratados para custodiar el inmueble pedían cambio de turno o desertaban sin explicación. Se habló de murmullos, de niña cantando entre los pilares, de una lámpara que seguía encendida todas las noches a la misma hora, aunque no había corriente. En 1946, un grupo de estudiantes de arquitectura solicitó permiso para fotografiar el interior. Obtuvieron 3 placas. En una de ellas se distingue una figura infantil parada junto al altar improvisado. Los técnicos atribuyeron la imagen a un fallo de exposición. Pero el negativo conservado en el archivo de la UNAM muestra algo más inquietante. La figura proyecta sombra. Nadie pudo explicar cómo, en un recinto sin luz, una sombra podía tener contorno. Las familias del barrio comenzaron a colocar velas frente al portón. No rezaban por la niña, ya no recordaban su nombre, sino por las almas que no salieron. Una vendedora de flores afirmaba que cada vez que pasaba por ahí, el aroma del jazmín se mezclaba con olor a cera derretida. El edificio quedó oficialmente cerrado, pero en las noches más frías, todavía se escuchaban pasos en la galería del teatro, como si alguien ensayara un libreto olvidado. El viento arrastraba una frase incompleta, repetida una y otra vez: «No me dejes aquí». Desde entonces, la Posada del Sol ya no pertenecía a la ciudad. Era un territorio separado por el miedo, custodiado por lo inexplicable. La búsqueda había terminado. Lo que no se encontró empezó a buscar a los demás. Durante los años siguientes, el edificio permaneció oficialmente sellado, cubierto de polvo y silencio. Las ventanas quedaron tabladas con madera gruesa y el portón principal encadenado con hierro oxidado. Aún así, la Posada del Sol nunca estuvo realmente vacía, nunca respiró en paz. Testimonios aislados, recogidos entre 1947 y 1951, hablaron de ruidos metálicos desde adentro. Eran martillazos secos, pasos medidos, el chirrido de poleas ocultas bajo el concreto, como si alguien siguiera construyendo algo, un nivel subterráneo, que no existía en planos. Cuando entraba la policía, no hallaba nada, ningún intruso, ninguna herramienta, solo eco. En 1952, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas obtuvo permiso. Entraron con cámaras, cuadernos de dibujo y linternas. La tensión ya pesaba en el aire. El informe oficial fue breve, casi clínico, pero las notas marginales revelaban desasosiego. Una decía: «Las paredes respiran». Otra insistía: «El sonido no regresa, se lo traga el aire». De 48 fotografías tomadas, 12 se perdieron misteriosamente entre negativos arruinados. Las 36 restantes mostraron columnas arañadas con uñas y espejos rotos desde adentro. En una imagen
apareció una capilla improvisada levantada con restos de madera ajena. Sobre una mesa de piedra yacía un vestido infantil endurecido por el polvo viejo. A su lado, una cinta azul enrollada en espiral, como guardando un secreto húmedo. Los estudiantes aseguraron sentir un frío súbito, brotando desde dentro de los muros. Oyeron pasos lentos en el corredor, rítmicos, leves, como pies descalzos sobre mármol. Ramiro García, el fotógrafo, se desmayó al ver algo pequeño moverse tras el altar. El grupo huyó a toda prisa, dejando linternas, cuadernos y una cámara todavía cargada. Al revelar las fotos, dos mostraron una sombra infantil proyectada sin fuente de luz. El ministerio ordenó sellar nuevamente el lugar, esta vez por tiempo indefinido. Años después, obreros enviados a medir estructura hallaron símbolos tallados en paredes internas. Círculos, triángulos, líneas superpuestas, marcas recientes hechas con objeto filoso e irregular. Nadie admitió su autoría, y algunos trabajadores se negaron rotundamente a regresar. Domingo Ochoa declaró temblando: «Golpeamos el cemento norte y golpearon de vuelta 3 veces». Aquel testimonio jamás fue oficializado, pero la obra quedó manchada por el rumor. En 1956, con cambio de gobierno, reabrieron sectores para uso administrativo provisional. Entonces aparecieron los hallazgos más perturbadores, los que nadie quiso firmar jamás. En los subsuelos, donde solo debían existir tuberías, encontraron un corredor angosto y paralelo, escaleras inconclusas, paredes cubiertas de hollín, aire pesado, húmedo, imposible de respirar. Adentro, 2 sillas metálicas ancladas al piso con cadenas largas y herrumbre. Junto a ellas, una mesa de piedra con marcas circulares quemadas, negras y recientes. Ningún documento explicó su origen y ninguna planta original mostraba aquel sector clandestino. Los obreros, al romper un muro para ampliar acceso, percibieron un olor intenso. «Entre hierro y flor marchita», dijeron, antes de retroceder con náuseas y mal presentimiento. En la cavidad hallaron papeles quemados y un crucifijo retorcido como por calor interno. El supervisor recogió todo y ordenó destruirlo sin registro, sin preguntas, sin demoras. Días después, apareció muerto en su casa. Diagnóstico: paro cardíaco sin anomalías. Su esposa juró que despertó gritando: «La niña estaba en el cuarto, mirándome fijo». Los archivos gubernamentales dejaron notas contradictorias sobre el uso del inmueble sombrío. Algunos listaban depósitos administrativos, otros insinuaban salas de interrogatorio temporales, sin detalles. Ninguno mencionó las sillas, ni los símbolos, ni las marcas circulares quemadas. En ese mismo período, vecinos oyeron gritos ahogados desde los sótanos, siempre de madrugada. El sonido se cortaba a las 3 en punto, cuando la capilla parpadeaba sola. Años después, ya esqueleto abandonado, exploradores urbanos entraron con cámaras y nervios. Frente al altar de la niña, encontraron huellas pequeñas impresas en el polvo. Formaban un círculo perfecto. Ninguna pisada salía, ninguna avanzaba hacia la puerta. En el centro del círculo yacía una fotografía chamuscada con bordes negros quebradizos. Mostraba empleados posando en 1945 frente al arco central del hotel. Detrás de ellos, diminuta en sombra, una niña de vestido blanco y cinta azul. Miraba directo al lente, como si reconociera al fotógrafo y esperara ser nombrada. Nadie pudo identificarla y ningún registro de inauguración mencionó presencia de niños. Especialistas hablaron de doble exposición, truco de luz, error químico en el negativo. Pero algo no cuadraba. La niña proyectaba sombra en dirección contraria a todos. Desde entonces, el altar jamás volvió a estar vacío, nunca, ni una sola noche. Las velas se encienden solas, a veces de 2 en 2, a veces 3, sin explicación. Y hay noches en que la cinta azul se mueve lentamente, aunque no haya viento. Con el paso de los años, la historia de la Posada del Sol se desfiguró lentamente. Cada generación agregó un fragmento nuevo, un nombre distinto, una causa imposible de probar.
Pero todas las versiones coincidían en algo innegable. El edificio no está vacío. Algunos dijeron que todo comenzó con el suicidio del ingeniero Fernando Saldaña Galván, el creador del proyecto. Un hombre que soñó con un hotel monumental, eterno y luminoso. Según los archivos del ayuntamiento, su cuerpo apareció colgando de una viga en el patio central. Otros sostienen que fue un rumor inventado para encubrir una bancarrota catastrófica y vergonzosa. Sin embargo, el informe forense desapareció sin rastro, y su tumba nunca fue localizada oficialmente. Los cronistas de la época lo describen como un visionario obsesionado con la perfección. Vivía dentro del edificio, dormía entre planos, murmuraba medidas en voz baja frente al mármol. Se decía que caminaba por los pasillos oscuros, repitiendo números y rezando entre fórmulas. Una noche antes de morir lo escucharon susurrar: «La luz no entra porque algo la devora». Otra versión más sombría surgió en los años 70, cuando el gobierno reabrió parcialmente el lugar. Antiguos empleados afirmaron que los sótanos fueron usados como centro de detención clandestino, que las 2 sillas metálicas halladas en 1956 eran instrumentos de castigo, no de diseño. Allí, bajo tierra, se interrogó a disidentes, a opositores, a quienes desaparecieron sin expediente. Los registros oficiales de esa época se perdieron luego en un incendio administrativo jamás esclarecido. Los exploradores urbanos que lograron entrar en los 90 contaron historias aún más inquietantes. Afirmaron que el aire vibra en los pasillos, como si alguien respirara detrás de los muros, que las cámaras digitales se apagan frente al altar y las baterías se vacían al instante. Uno de ellos, el investigador Rafael Ortega, grabó un casete que se filtró en 2003. En la grabación, una voz infantil dice claramente: «Ya casi llega la luz». Después se escucha un golpe seco y luego silencio absoluto. Otra teoría más antigua y más extraña apunta hacia lo esotérico y lo subterráneo. En el siglo XIX, aquella zona de la colonia Doctores era cementerio y hospital. Se hablaba de túneles que conectaban criptas coloniales con patios de conventos olvidados por el tiempo. Los obreros que excavaron la base aseguraban haber encontrado huesos humanos bajo la cimentación, huesos que fueron retirados en secreto por órdenes directas de ingenieros y sacerdotes. Algunos afirmaban incluso que Saldaña Galván conservó fragmentos óseos en frascos de vidrio. Nunca se probó nada, pero los símbolos en las paredes coincidían con runas funerarias. Con el nuevo siglo, las teorías paranormales se multiplicaron y se volvieron virales en Internet. Videos grabados en 2007 mostraron velas encendidas sin manos y sombras moviéndose solas. Otros captaron risas infantiles, ecos y una figura pequeña caminando por los corredores vacíos. Los escépticos hablaron de polvo, de ilusión óptica, de errores digitales y pura sugestión. Los creyentes, en cambio, repiten hasta hoy: el alma de la niña nunca salió del hotel. En 2014, un grupo de restauradores ingresó con autorización de la Secretaría de Cultura. Querían evaluar si el edificio podía servir como museo, archivo o centro comunitario. Ninguno soportó más de una semana de trabajo. Todos renunciaron en silencio. Uno de ellos, identificado como Fabián Torres, declaró bajo reserva ante un periodista: «El suelo tiembla como si respirara y las luces se apagan cuando uno reza». A la mañana siguiente, Fabián abandonó la ciudad, pero antes contó algo estremecedor. Dijo que escuchó una voz de niña proveniente del subsuelo, llamándolo por su nombre. Una voz que preguntó 3 veces, en tono sereno, sin esperar respuesta alguna: «¿Te quedas?». Cuando un grupo de reporteros intentó investigar el área donde estaban las sillas metálicas, hallaron la entrada tapiada con concreto fresco y 2 guardias custodiando el corredor. El gobierno negó toda conexión con hechos pasados y atribuyó todo a vandalismo urbano. Pero los planos actuales del edificio muestran una línea discontinua, rectangular y sin puertas. Una habitación inexistente, justo debajo de la capilla, un vacío que no figura en los registros. Los creyentes aseguran que allí duerme la niña, o lo que queda de ella.
que cada intento de reabrir la posada termina con accidentes, fallas eléctricas o grietas nuevas, que cada visitante deja algo de sí, una moneda, un suspiro, un recuerdo, y que en las madrugadas aún se oyen pasos pequeños subiendo las escaleras de mármol, pasos que se detienen justo detrás del portón principal, antes de que vuelva el silencio. Dicen que el edificio no necesita fantasmas, porque él mismo es el fantasma, que las paredes recuerdan, que los ecos aprenden los nombres de quienes los pronuncian, y que la Posada del Sol no fue abandonada. Ella abandonó a la ciudad. A partir de los años 90, la Posada del Sol dejó de ser noticia. El edificio permanecía cerrado, devorado por la humedad y la maleza que subía a los muros. Los vecinos aprendieron a pasar sin mirar, a acelerar el paso frente al portón. Los nuevos habitantes de la colonia Doctores ya no sabían su historia completa, pero todas las noches alguien seguía dejando flores marchitas junto a la reja oxidada. Los últimos reportes oficiales hablan de visitas técnicas, limpieza, evaluaciones estructurales. En realidad, nadie entraba. Los empleados municipales firmaban planillas desde la acera, sin cruzar la sombra del umbral. En el aire flotaba un olor que no se parecía a polvo ni a moho. Era algo más denso, metálico, como si el edificio sudara desde adentro. En 2010, un periodista de cultura, Andrés Velasco, pidió autorización para filmar un documental. Quería registrar la decadencia de un monumento olvidado. Eso escribió en su solicitud. Consiguió permiso de 2 horas, acompañado por un guía y un camarógrafo. A los 20 minutos de grabación, el audio comenzó a fallar sin explicación alguna. El guía se detuvo frente a la capilla. Dijo que no avanzaría, que hasta aquí llegaba el permiso. Velasco insistió, cruzó la línea y desapareció de la vista del camarógrafo durante 40 segundos. Cuando volvió, tenía la cara blanca, los ojos vidriosos y las manos temblando. Repetía en voz baja: había alguien, pero no estaba vivo. Esa cinta nunca fue emitida. Según el canal, el material se perdió en una mudanza interna, error de inventario. Velasco abandonó el periodismo poco después. Mudó su familia a Puebla y nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, un fragmento de aquel metraje reapareció en 2020 en un foro anónimo. En él se observa la capilla, el altar iluminado por una linterna y algo más. Por una fracción de segundo, una figura infantil se asoma detrás de las velas. No se mueve, solo observa. El audio es un zumbido, pero al ralentizarlo, una voz susurra algo imposible. ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Después de eso, el gobierno clausuró nuevamente el acceso. Declaró el edificio inseguro, inhabitable, peligroso. Colocaron rejas nuevas, carteles de advertencia y cámaras que jamás registraron intrusos. Aún así, las velas del altar seguían encendiéndose algunas noches sin manos humanas. El listón azul aparecía cambiado de posición, más tenso, más limpio. Los actuales vigilantes, jóvenes contratados por empresas privadas, tienen prohibido hablar con la prensa. Uno de ellos, bajo anonimato, aceptó grabar una entrevista para un podcast de misterio. Dijo que el edificio no está vacío, que late, como si respirara lentamente, que a veces escucha una risa muy suave venir del subsuelo y que cada madrugada a las 3, las cámaras de seguridad se apagan durante 12 segundos. 12 segundos exactos todas las noches. Cuando vuelven a encenderse, el altar tiene una vela más. Los investigadores modernos llaman a ese fenómeno resonancia del trauma arquitectónico. Los creyentes lo llaman maldición y los vecinos simplemente lo aceptan como se acepta el frío o la lluvia. La Posada del Sol sigue en pie, inmóvil, mirando hacia la avenida Niños Héroes. De día parece un cascarón vacío. De noche parece escuchar. Algunos dicen que la niña sigue ahí, esperando que alguien la nombre. Otros creen que no es ella, sino el eco de todo lo que ocurrió dentro. Pero todos coinciden en algo. Nadie que entra sale igual. Hoy, el edificio pertenece al gobierno. Hablan de convertirlo en universidad, en centro cultural, en museo, pero nadie se atreve a comenzar las obras.
Dicen que las máquinas se apagan solas, que los planos se pierden, que el cemento se resquebraja, como si algo dentro defendiera su silencio. Y quizá eso sea lo que la ciudad nunca quiso aceptar, que la Posada del Sol no guarda un fantasma, sino la memoria de todos los que intentaron olvidarla. Un edificio que respira, que recuerda, que espera. Un eco suspendido entre piedra y polvo, repitiendo lo mismo desde 1945. No me dejes aquí.